Creo que es más conveniente, según el Señor, darles esto creo que es más práctico, y no es que lo otro no sea de Dios, ya lo compartiré, y puede que en la siguiente reunión, o por la tarde o el martes, lo más seguro que el martes más bien, podamos escuchar acerca de eso otro, que lo tengo listo aquí preparado, y en cambio esto no estaba tan preparado. Sin embargo, es una palabra de Dios para usted, estoy convencido, y vamos a buscarla en el Evangelio de Lucas capítulo 7, y hay un pasaje previo al gran milagro, al milagro que todos hablamos siempre, al milagro que hemos trabajado durante muchos años, pero hay un pasaje previo a ese gran milagro que es el que nos interesa esta mañana, y el que en el Espíritu Santo quiere hablarnos y hacernos saber de que hay elementos vitales para que Dios nos escuche, para que Jesús escuche nuestras oraciones y pueda atender al deseo de nuestro corazón. Así que capítulo 7 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 6, y dice así la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Repito que previo al gran acontecimiento, cuando este centurión romano, un militar del Imperio Romano, un centurión era una persona no solamente de alto rango militar, sino una persona que tenía a su cargo pues 100 soldados. Era un hombre de una posición pudiente, próspero. Su capacidad salarial le permitía estar en un eslabón de la cadena de altura social. Esto implicaba que podía ganar alrededor de 2.500 denarios. Un pescador no llegaba a 100, como Pedro. De hecho, podía ganar alrededor de 30 o 40, en algunos de los casos 60 o 70, pero no más de allí. En cambio, el centurión ganaba 2.500 denarios. Era próspero. Tenía la mayoría de las veces siervos a su cargo, y no uno, sino varios, porque se los podía permitir. Además, el Estado romano le daba la posibilidad de vivir en una casa muy elegante, cercada, blindada, rodeada por sus soldados, y a quienes tenía alrededor de su vivienda oficial, donde habían caballerizas, donde habían jardines, donde habían todo tipo de excentricidades para este tiempo, evidentemente. La cosa es que un militar romano, de alguna forma, había Dios trabajado en su corazón para que pudiese mencionarse en las Escrituras como alguien que tiene cualidades morales y espirituales elevadas. Esto es una contradicción para el Nuevo Testamento. Todos los pasajes del Nuevo Testamento referidos al mundo militar suelen ser opresivos o manifestar que el Imperio Romano estaba sometiendo, sojuzgando al pueblo de Israel. Todos los que estaban allí, aún entre los mencionados como discípulos del Señor, estaban vendidos al Imperio Romano. Por ejemplo, Mateo, el evangelista, inicialmente era recaudador de impuestos.
estaba en una mesa cobrando a sus conciudadanos, a sus hermanos, cobrando los impuestos para el Imperio Romano. Y esto era desagradable. Si recordamos aquel pequeño llamado Zaqueo, era también cobrador de impuestos, era una persona que se había vendido al Imperio Romano y estafaba y usaba las finanzas en pro de sí mismo, pero avalado por el Imperio Romano. Evidentemente, el Imperio Romano era perverso. Nadie que fuera apreciado mantenía una magnífica relación con el imperio, porque era esclavista, perseguidor de la iglesia, adoraba a César, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Cuando usted piensa que no vale, que no tiene, que no es, Dios piensa en usted como alguien digno y alguien que merece su amor. Y esto, hermano, es tan bonito en la Biblia, es tan bonito, porque otra vez nos encontramos con un pasaje que contradice lo habitual, el común denominador de la gente. Otra vez nos encontramos, hermano, en este pasaje, un centurión que la Biblia destaca de él sus valores morales y espirituales, y rompe con todo eso que acabo de decir, del imperio, del sometimiento, del esclavismo, de la usurpación, de mil cosas raras, porque aún en el corazón más perverso Dios se puede mover. Eso quiere decir que nosotros tenemos esperanza. Ah, vale, ese amén tuvo que haber sido fuerte, que nosotros tenemos esperanza, hermano. No importa en la situación que hayamos estado, Dios tiene para nosotros un plan, y es hermoso pensar en eso, porque el amor de Dios no tiene frontera. Dios se entregó por nosotros, que nos amó de tal manera, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Para Dios nadie, no hay ni una sola persona que sea inútil o incapaz de recibir su amor. Todos calificamos para ser amados por Dios. A lo mejor usted piensa, yo no, pastor, yo he hecho muchas cosas malas, yo estoy demasiado perdido, yo no tengo remedio, mi vida está podrida, yo soy un gusano peludo. Pero le tengo una buena noticia: aún de los gusanos Dios puede sacar las más hermosas mariposas. Aún de las cosas más viles Dios puede darle dignidad y aprecio. Y así comienza el pasaje: un centurión romano. Esto es muy elocuente en el Nuevo Testamento, muy importante, demasiado bonito para ser mencionado en la palabra de Dios. Un centurión romano, nada más y nada menos. Jesús había terminado todas sus palabras al pueblo, y resultó que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, y empezamos ya en la materia que contiene todo el valor del centurión. Comenzamos, hermanos, con una sensibilidad extraordinaria que viene del corazón de un militar fuerte, que tiene a su cargo un grupo de personas, de soldados. No son de señoritas ni son de bailarinas. Tiene a su cargo 100 soldados romanos, duros, alejados de sus provincias y de su gente, dispuestos a la batalla, todos con espadas, todos, la mayoría, con caballos y armaduras, la mayoría de ellos entrenados para golpear, para reprimir, para castigar, para obligar. Ahí estaba este hombre, y comienza así el pasaje, dice: y el siervo de un centurión romano, de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cómo puede un centurión tan duro querer mucho a uno de sus siervos? Era un siervo, la Biblia lo está diciendo, pero evidentemente en este señor pues había un corazón para sus trabajadores, para los que estaban a su cargo,
Y dice más en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Y allí encontramos otra vez este pasaje tan repetitivo en el Nuevo Testamento, porque casi todos los milagros comienzan diciendo, al oír a Jesús, o al oír que pasaba Jesús, o al oír acerca de Jesús, o cuando oyó que venía Jesús, o cuando oyó de Jesús. El tema es que el oído y la fe siempre están conectados. Lo hemos dicho y no lo sabemos de memoria, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El centurión, cuando oyó hablar de Jesús, él oyó hablar de Jesús. Tenía oídos para las cosas espirituales y para las cosas que acontecían. Así que él escuchó hablar de Jesús y decidió que una de sus soluciones, una respuesta radical a su problema, podía ser que Jesús interviniera en el conflicto que tenía. Y todo eso va muy bien. No solamente ama a su siervo, sino que ha oído acerca de Jesús y decidió que él le podía ayudar. Ya vamos, hermanos, encaminados hacia una fe activa, hacia una fe enérgica, hacia una fe que no se queda en el interior, sino que es expuesta, oye, y dice, además de que oye, envía. Ya está en marcha la fe. Hemos hablado tantas veces de la fe, hermano, que la fe no es estática, sino que es un verbo de acción. Y que la fe debe ser practicada, ejecutada. Usted tiene que hacer algo en pro de la fe. No puede esperar que Dios le dé un trabajo quedándose en su casa. No puede esperar, hermano, que Dios le dé una respuesta a un esposo, a una esposa, sin buscar. No, usted eche ojo. Sanamente. Póngase elegante, vístase bien. Usted quiere ascender en su trabajo, estudie, sea fiel, fortalezca su educación al respecto de lo que está trabajando. Capacítese, haga cursos, mejore, tenga razones en fe para poder decir, Dios me va a escuchar y yo estoy caminando en esa línea. Usted quiere ser abogado, vaya comprándose su maletín. Usted quiere ser chofer, practique en el sofá de su casa haciendo así. Haga algo, porque la fe siempre hace algo. ¿Dice amén o no? ¿Quiere una casa? Salga a buscarla. Dios va a hacer algo. ¿Cuándo? No lo sé. A lo mejor lo hace en el primer mediodía, o tal vez el primer día, o a lo mejor el primer mes, o el primer año, o los primeros 10 años. No lo sé cuánto se puede demorar. Algunas cosas se demoran. Algunas cosas se demoran. Pero la fe siempre practica. La fe siempre intenta y vuelve a intentar y vuelve a intentar y vuelve a intentar. Y a veces pasan 100 años para tener el primer hijo. Pero será el hijo de las generaciones incontables. A veces, hermano, pasan 90 años para sentir la patadita en el vientre. Pero será el hijo prometido. Y saben, hermano, esto es importante que nosotros lo asumamos. No solamente oyó, sino que envió a decir a Jesús. Pero viene ahora nuestro contenido más importante. Le envió unos ancianos de los judíos. ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, eran líderes religiosos. Eran líderes de las sinagogas. Los ancianos de los judíos, cuando la Biblia menciona a los judíos, la mayoría de las veces habla acerca de líderes religiosos judíos que estudiaban la Torá, la ley, que practicaban la ley. Muchos de ellos eran fariseos, escribas, eran personas doctos en el conocimiento de la ley, personas que básicamente casa de Dios, porque Él lo construyó así. Y esto que estaba en el corazón del centurión lo había puesto Dios. Mi pregunta esta mañana: ¿está Jesús en tu corazón? ¿Amas a la gente? ¿Construyes en la gente lo divino? Cierre sus ojos y diga conmigo esta oración corta. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti porque reconozco que necesito amar más.
que necesito construir más. Ayúdame a que esta palabra yo la pueda, Señor, no solamente sentir, sino poner en práctica. Yo quiero amar como tú amas y quiero construir como tú construyes. Gracias, Señor. Si en esta mañana hubiera alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón, que nunca le dijo, entra a mi corazón, yo quiero que te quedes dentro de mí, yo quiero amarte y servirte, solamente levante su mano. Voy a hacer una oración desde aquí, no le voy a mandar a pasar, solamente levante su mano. Si usted necesita a Jesús en su corazón, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Usted que levantó su mano, mantenga su mano levantada, alta. Todos los demás cerramos nuestros ojos. Mantenga su mano levantada, alta. Y diga conmigo, Señor Jesús, entra a mi corazón. En este día te acepto como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados. Hoy decido amarte y servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que levantó su mano, tenemos un regalito para usted. Así que al finalizar, ¿dónde está la bandera? Al finalizar, los que levantaron su mano por primera vez, tenemos un regalito para usted. No se vaya sin su regalito. Usted va a pasar aquí con la bandera. Mira la bandera aquí. Usted que levantó su mano, luego viene por aquí a recoger su regalito. Le doy lugar a la pastora. Un abrazo para todos y vamos, hermano, a amar.